Hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Y si no, tranquilos. Que con este vídeo les prometo un buen rato y mucha conversación. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a todos nos toca, y que, seamos sinceros, es casi inevitable en cualquier relación, especialmente cuando hay fama, focos y flashes de por medio, celos. Y no unos celos cualquiera, celos extremos. Vamos a desmenuzar la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, una pareja que, como bien dice el título, ha enfrentado sus propios demonios, y vamos a analizar la reacción de Hande y cómo esto ha impactado su relación. Ya saben, como siempre, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Me encanta tenerlos por aquí y cada suscripción, cada like y cada comentario me ayudan a seguir creciendo y a traerles contenido que les guste y les resulte interesante. Así que suscríbanse ahora mismo. Y ahora sí, vamos con el tema que nos trae hoy. Para quienes no estén tan familiarizados con la historia, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos actores turcos sumamente populares, conocidos por su participación en la exitosa serie Love is in the Air o Sen Kalkam. La serie, un éxito rotundo a nivel mundial, los catapultó a la fama internacional. Su química en pantalla era innegable, una conexión que traspasaba la ficción y que enamoró a millones de espectadores. Y rápidamente los rumores de romance comenzaron a circular. Las redes sociales se inundaron de especulaciones, análisis de miradas cómplices, y deseos de ver a la pareja en la vida real. Y efectivamente los rumores se convirtieron en realidad, Kerem y Hande comenzaron a salir, y se convirtieron en una de las parejas más queridas del momento. Eran la pareja de ensueño, el hit couple del momento, y sus fans vibraban con cada foto, cada aparición pública y cada declaración de amor. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la fama y el éxito traen consigo no solo cosas buenas. La atención mediática constante, las agendas apretadas con compromisos laborales exigentes, los viajes, las entrevistas, las sesiones de fotos. Y lamentablemente los celos, ese monstruo de mil cabezas, pueden convertirse en obstáculos difíciles de superar, especialmente cuando se mezclan con la inseguridad y la presión. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto. Hemos sabido a través de diferentes fuentes, de rumores, de filtraciones, de análisis de comportamientos en redes sociales, que Kerem, en ocasiones, ha mostrado comportamientos que podrían catalogarse como celos extremos. Imagínense, la presión de saber que tu pareja es una figura pública, que tiene miles de fans que la admiran, que es el centro de atención constante, y que por su profesión, está rodeada de compañeros de trabajo atractivos. Esto en sí mismo, ya puede generar inseguridades, incluso en la persona más segura. Y si a esto le sumamos un carácter con tendencia a la posesión, a la necesidad de control, las cosas pueden complicarse y mucho. Se ha especulado mucho sobre ciertos episodios en los que Kerem habría reaccionado de manera, digamos, un tanto intensa ante ciertas situaciones profesionales de Hande. Rumores de discusiones, de control sobre sus proyectos, de incomodidad ante escenas románticas con otros actores, incluso de interferencia en decisiones profesionales que involucraban a Hande. Todo esto, claro, son especulaciones, y es importante ser cautelosos y no caer en la desinformación. No tenemos pruebas concretas de lo que realmente pasó a puertas cerradas. Pero es imposible ignorar que hay un trasfondo, un conjunto de indicios que apuntan en una dirección. Por ejemplo, se habla de supuestas intervenciones en la elección de vestuario de Hande para eventos públicos, de comentarios sobre la cercanía con sus compañeros de trabajo, y de una cierta reticencia a que Hande aceptara ciertos proyectos profesionales que implicaban un contacto físico más íntimo con otros actores. También se ha mencionado la supuesta exigencia de conocer a fondo a todos los compañeros de trabajo de Hande y de estar presente, en la medida de lo posible, en los sets de grabación. Es importante recalcar que estos son rumores, pero la persistencia de estos rumores, y el hecho de que provengan de diferentes fuentes, sugiere que algo de verdad podría haber en ellos. No se trata de acusar ni de juzgar, sino de analizar las posibles dinámicas de una relación que estuvo expuesta a una presión mediática considerable y que lamentablemente terminó. Pero la pregunta clave es, ¿cómo reaccionó Hande ante esta situación? Como una persona que en teoría, está enamorada y que comparte su vida con alguien que muestra estos comportamientos, maneja la situación. ¿Cómo se mantiene la independencia y la autoestima frente a un posible intento de control? La respuesta, al parecer, fue de fortal.
de madurez y sobre todo, de una postura clara ante lo que ella considera válido y saludable en una relación. Ande, según lo que hemos podido ver y escuchar, no se dejó intimidar. No se sometió a ningún tipo de control. Defendió su independencia, su trabajo y su libertad de expresión. Entendió que los celos, si no se controlan, pueden ser destructivos, que pueden asfixiar la relación y que pueden terminar con la felicidad de ambas partes. Y ante esta situación, parece haber marcado límites claros, estableciendo un terreno de juego en el que el respeto y la confianza eran fundamentales. Se dice que Ande en varias ocasiones habló abiertamente con Kerem sobre sus sentimientos, sobre la incomodidad que le generaban ciertas actitudes, y sobre la importancia de que ambos mantuvieran su individualidad y su independencia. Se cuenta que en lugar de ceder a las posibles presiones, Ande reafirmó su compromiso con su carrera profesional, con sus amigos y con su propia identidad. No se dejó influenciar por los celos ni por los intentos de control. Se mantuvo firme en sus convicciones y en sus necesidades. Esto, por supuesto, no significa que la relación fuera perfecta, o que fuera un camino de rosas. Es muy probable que hayan existido momentos de tensión, de discusión, e incluso de alejamiento. Es natural que ante este tipo de situaciones, se generen conflictos y desacuerdos. Pero la clave parece ser, fue la comunicación, la honestidad y sobre todo, el respeto mutuo. Ande, al parecer, no dudó en expresar sus sentimientos, sus necesidades y sus límites. No se calló, no se resignó y no se dejó doblegar. Es importante destacar que la comunicación asertiva, es decir, la capacidad de expresar los propios sentimientos, necesidades y opiniones de manera clara, honesta y respetuosa, es fundamental en cualquier relación. Es la base para resolver conflictos, para establecer límites y para construir una relación sana y equilibrada. Y Ande, al parecer, supo utilizarla a su favor. Ahora bien, hablemos de las consecuencias de todo esto. ¿Cómo han afectado estos celos extremos a la relación de Kerem y Ande? Pues lamentablemente, y aunque nos duela a los fans que seguíamos su historia con tanta emoción, la relación ha terminado. Después de 2 años juntos y muchas idas y venidas, la pareja decidió poner fin a su historia de amor. Las razones exactas de la ruptura son privadas, y nadie sabe a ciencia cierta qué fue lo que realmente pasó entre ellos. Es difícil saber qué es lo que sucede en la intimidad de una pareja, y es importante respetar su privacidad. Pero es muy probable que los celos, la presión mediática, las diferencias de carácter y las expectativas no cumplidas hayan sido factores importantes en esta decisión. La distancia física, producto de sus compromisos profesionales, también pudo haber influido. Las largas jornadas de rodaje, los viajes y la imposibilidad de pasar tiempo de calidad juntos pudieron haber desgastado la relación. Además, la presión constante de los medios, los rumores, las especulaciones y la atención incesante seguramente generaron una tensión adicional que pudo haber afectado la dinámica de la pareja. La historia de Kerem y Ande nos sirve de ejemplo para reflexionar sobre la importancia de la confianza, el respeto, la comunicación y la independencia en cualquier relación. Los celos, si no se gestionan de manera adecuada, pueden envenenar cualquier vínculo por fuerte que sea. Pueden generar inseguridad, desconfianza, y pueden llevar a la manipulación y al control. La confianza es la base de cualquier relación saludable. Sin confianza no hay libertad, no hay espacio para la individualidad y no hay posibilidad de crecer juntos. El respeto mutuo, es decir, la capacidad de valorar y aceptar las diferencias del otro, es fundamental para mantener una relación armoniosa. La comunicación abierta y honesta, como ya hemos mencionado, es esencial para resolver conflictos, para expresar las necesidades y para establecer límites. Y la independencia, la capacidad de cada uno de mantener su propia identidad, sus propios intereses y sus propios espacios, es clave para evitar que la relación se convierta en una prisión. Y como siempre digo, la clave está en el equilibrio. Es normal sentir algo de celos, es una emoción humana, que en dosis moderadas, incluso puede ser un indicador de que la pareja se preocupa por la otra persona. Pero cuando estos se descontrolan, cuando se convierten en una obsesión, en un intento de controlar y manipular, se convierten en un problema, y muy serio. Es fundamental aprender a confiar en la pareja, a respetar sus decisiones y a comunicarse de manera abierta y sincera. Es importante saber detectar las señales de alerta, como el control excesivo, la desconfianza, la necesidad de saber dónde está el otro en todo momento, y la limitación de la libertad individual. En el caso de Ande, creo que su reacción fue la correcta.
Defendió su independencia, su trabajo y su bienestar emocional. Eligió su propia felicidad por encima de todo. Y aunque la relación no funcionó, su actitud demuestra una gran madurez y fortaleza. Demostró que no se necesita estar atado para ser feliz, y que el amor propio es el mejor amor que se puede tener. Demostró que es posible romper con los patrones destructivos, y que es necesario poner límites cuando la relación no es saludable. Y sobre todo demostró que la felicidad no depende de otra persona, sino de uno mismo. Y por supuesto, en el caso de Kerem, espero que haya aprendido la lección. Que haya comprendido que los celos no son una muestra de amor, sino de inseguridad y, en ocasiones, de control. Espero que haya reflexionado sobre sus comportamientos y que haya tomado conciencia de las consecuencias que estos pueden tener en una relación. Espero que en el futuro pueda construir relaciones más saludables y basadas en la confianza, el respeto y la comunicación. Es importante que Kerem comprenda que el amor verdadero no se basa en la posesión ni en el control, sino en la libertad y en el apoyo mutuo. Que aprenda a confiar en la persona que ama, a respetar sus decisiones y a celebrar sus éxitos. La terapia, el autoconocimiento y la búsqueda de ayuda profesional pueden ser herramientas valiosas para superar los celos y para construir relaciones más sanas y equilibradas. Así que, ya ven, la historia de Kerem y Hande es un reflejo de lo que puede suceder en cualquier relación. Es un recordatorio de que la fama, el éxito y la presión mediática pueden poner a prueba cualquier vínculo. Es una lección sobre la importancia de la comunicación, la confianza, el respeto mutuo y la independencia. Es una advertencia sobre los peligros de los celos, y sobre la importancia de buscar ayuda profesional si se necesita. Hemos recorrido un poco por la historia de esta pareja, analizando la situación, las reacciones y las posibles consecuencias. Hemos explorado las complejidades de los celos, especialmente en el contexto de la fama y la vida pública. Hemos visto la postura de Hande que, en mi opinión, fue ejemplar, defendiendo su independencia y su bienestar emocional. Hemos analizado cómo las presiones externas pueden afectar una relación y cómo la comunicación y la honestidad son herramientas vitales para superar las dificultades. Y ahora quiero darles las gracias a todos por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y útil. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué piensan de los celos en las relaciones? ¿Creen que Hande tomó la decisión correcta? ¿Qué consejo le darían a Kerem? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos y debatir con ustedes. Sus opiniones son muy valiosas. Espero que este vídeo les haya servido para reflexionar sobre la importancia de las relaciones sanas y equilibradas, y para entender que la fama y el éxito no lo son todo, y que la felicidad se encuentra en el interior de cada uno. Y no se olviden. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Me encanta tenerlos por aquí y sus comentarios, likes y suscripciones me motivan a seguir creando contenido que les guste. Así que no duden en suscribirse y activar las notificaciones. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, la vida es un viaje y cada uno de nosotros es el capitán de su propio barco. Naveguemos juntos hacia la felicidad.